Hasta Washington, D.C. Te mando un abrazo, compañero, aquí en Fórmula. ¿Cómo ves? Un año que se siente como si hubieran sido 20, Ariel. Eso es lo que siempre decimos cuando hablamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches y al auditorio de Fórmula, Juan. Yo también te mando un abrazo. Eso es lo que siempre decimos cuando hablamos de cómo va Donald Trump. Pareciera que lleva más tiempo, pero hoy cumple un año y podemos dar una lista de todas las cosas que no esperábamos y que nos sorprendieron, porque es un hombre que cada día cruza líneas que no esperábamos que cruzara y que cada vez decimos, ¿en serio? ¿Ya viste lo que dijo? Bien. No puedo creer que vaya a hacer eso. No, hablábamos el otro día de lo que me dijo un amigo, Ariel, que estamos viendo los tiempos en los que sucede lo que no pasaba. Esto no había pasado nunca. Así es, así es. Hoy dijo el primer ministro canadiense que no estábamos en una transición, que estábamos en una ruptura. Por ahí escuché hace unos años que no estábamos en una era de cambio, sino en un cambio de era. Y eso es, yo creo que más o menos bastante representativo de lo que estamos viviendo. Ahora, a un año, ¿qué es lo principal? Bueno, lo principal, yo creo que son tres cosas. En primer lugar, y la tercera es la más grave, la dejo para el último porque la estamos viviendo en este momento. Lo habíamos hablado hace unos días, Juan. En primer lugar, los aranceles. Esos están afectando al mundo entero, están afectando la economía de Estados Unidos, están afectando al consumidor estadounidense. Ya están los estudios, es algo innegable, y sigue aplicando aranceles y sigue hablando de que los aranceles lo resuelven todo, hasta en términos políticos. El número dos, yo creo que son el par de conflictos más importantes, los que no ha resuelto, él dice que ha resuelto 8 conflictos, eso no es cierto. Algunos de ellos, pues incluso se han vuelto a reiniciar o nunca se suspendieron realmente. Sí hay algunos en donde ha influido positivamente el Medio Oriente en su primera fase, por cierto, pero ahora en la segunda fase pues están las cosas ahí tambaleándose. Entonces el conflicto en Medio Oriente y el conflicto por la invasión de Rusia en Ucrania me parece que son dos cosas importantes que no está manejando bien. Sobre todo el de Rusia y Ucrania, porque está Donald Trump dejándoselo todo a Europa y está dándole claramente el lado y la razón a Vladimir Putin. Y ya llegó hasta el punto de mezclarlos, y ahora invitó a Vladimir Putin y a su títere, el autócrata presidente de Bielorrusia, Lukashenko, parece chiste, pero no lo es, a formar parte del Consejo de Paz de Gaza. Entonces, y además se atrevió a invitar a Volodymyr Zelensky, al presidente de Ucrania, que por supuesto dijo que no se ve francamente sentado en la misma mesa que Putin para hablar de paz, ¿no? No, bueno. Entonces, bueno, pues es surrealista, es surrealista. Oye, a ver, una cosa. A ver, en Estados Unidos, mientras hay una crisis institucional, dentro de otros muchos síntomas, hay uno que es el resurgimiento de las Panteras Negras después de que fueron pulverizadas por Nixon. Gobiernos estatales como el de Virginia rompen colaboración con entidades federales por los crímenes que están cometiendo agentes del ICE. Gobernadores se enfrentan al gobierno de Donald Trump. Empresarios, banqueros, autoridades de todos los niveles responden a los embates de un presidente, dime si me equivoco, con ínfulas de emperador que busca a través del cargo, el presidente de los Estados Unidos, resolver los múltiples complejos, traumas e inseguridades que su dinero no ha podido subsanar. No, bueno, claramente no te equivocas, y además lo hemos dicho en otros espacios de Fórmula. Donald Trump está principalmente motivado por su ego, por hacer negocios. Hoy el New York Times, si mal no recuerdo, publicó que lleva, nada más de lo que sabemos, $1,400 millones en ganancias en lo que va de este año, de este primer año de su segunda presidencia. $1,400 millones en ganancias para su empresa, para Trump.
para el grupo de Trump, la corporación Trump. Imagínate. Y luego también otra muy importante motivación, pues es el poder por el poder. Estas tres cosas se alinean en varias de las cosas que hace, de lo que piensa, de sus acciones. Y el problema más grave, que me parece además, esta es la semana más peligrosa o de mayor gravedad, pues desde que empezó su primer mandato, de todo su mandato, del primer año, pero también de todo de este segundo mandato, pero también de todo el primer mandato, que es la cuestión de Groenlandia, y lo habíamos dicho la otra vez que íbamos a platicar de ello. Platiquemos en los segundos que nos quedan, Sí. porque ahora resulta que Donald Trump le dijo al primer ministro de Noruega hace un par de días que en realidad pues ya no pensaba en la paz en primer lugar porque Noruega no le había dado el premio Nobel de la Paz. Ya le explicaron por todos los medios que Noruega no da el premio Nobel de la Paz, que es un comité independiente. El señor no puede creer porque en su cabeza no le cabe. Exacto, y en su cabeza no le cabe que todavía haya países que son plenamente democráticos y que tienen comités independientes para dar los premios. No le cabe que el primer ministro de Noruega no pueda influir en eso. Bueno, entonces, como no le cabe, dice que no nos engañemos, que Noruega tiene incidencia en el premio, que no se lo quisieron dar y que por lo tanto quiere Groenlandia. No es la única razón, pero ya está ligando su ambición por Groenlandia con su obsesión por el Nobel. Y eso ha llevado a que, por supuesto, diga que una de las maneras en las que se quiere hacer de Groenlandia, pues es la militar. Y en este momento estamos en un punto de extrema gravedad. Créanme, no puedo exagerar lo suficiente, como dicen en inglés, porque estamos ante la posibilidad, si esto sigue adelante y si Donald Trump resulta que de verdad pues pone al ejército por delante, estamos ante la posibilidad real de que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que ha mantenido la paz y la estabilidad en el mundo en general, con algunas cuestiones como en todo, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que la OTAN, que es a lo único a lo que el señor Vladimir Putin le tiene miedo. No, ya la vas a articular. Que la OTAN se vaya a desarticular precisamente por estas ambiciones de Groenlandia, además basados en escenarios que son falsos, Juan. Son falsos porque no es cierto que Rusia y China puedan hacerse de Groenlandia tan fácilmente. Creo que no. Claro, porque si está en manos de Dinamarca, quiere decir que está en manos de un aliado de la OTAN. Y si está en manos de un aliado de la OTAN y alguien se quiere hacer con Groenlandia, pues aplica la defensa común de la Carta Fundacional de la OTAN, y entonces todos los países de la OTAN van a defender Groenlandia. Claro. Por eso no está en ningún peligro. A ver, pero el señor lo quiere porque hay minerales raros y porque hay otras riquezas. Pues, dicen que hay menos de las que se cree, pero bueno. No, bueno. Eso es otra cosa. Claro que hay riquezas y además geográficamente es estratégico. Ariel, te agradezco mucho. Estados Unidos es víctima de sí mismo y sus ciudadanos del patrón de vida que se les ha impuesto por un lado para funcionar, que es una ciudad de consumo en el que el crédito es el motor de todo. Y vamos a ver qué pasa esta semana, Juan. Estaremos pendientes. Vamos a ver qué pasa en Davos y estamos al pendiente. Y al pendiente y en comunicación, querido Ariel, abrazo fuerte. Un abrazo, Juan. Y de Davos vamos a hablar regresando a una pausa. No se vaya.